incorpora, lo tenemos en las planillas anexas que les ofrecimos que estaban a disposición de ustedes para analizar qué había metido dentro de cada secretaría como gasto. Al mismo tiempo existe el presupuesto base cero. Digo al mismo tiempo porque los tres pueden convivir en un mismo presupuesto. El presupuesto base cero es el que te pide que para el año siguiente, si vos querés tener el gasto que te habían dado el anterior, lo justifiques. Es decir, al revés del incrementalista, por principio no es que sigue, sino que por principio se te corta. Si vos lo justificás, te lo vuelvo a dar. El otro es al revés. El otro sigue a no ser que. Esa es la diferencia entre el primero y el último. Obviamente, si tenemos que comparar la técnica del primero y el tercero, no tienen nada pero ni que discutir de que el tercero es muchísimo mejor, implica un análisis pormenorizado nuevamente de qué se va a gastar en el año y evita presupuestar un montón de cosas que no tienen sentido para un año siguiente y que terminan siendo bolsas de plata que en el transcurso de los años, como está metido, la gente lo gasta para justificarlo. Entonces al año siguiente vuelve a pasar lo mismo. Esto lo vamos a dejar para más adelante. Cómo se tiene que trabajar en el proceso para lograr un presupuesto tipo 3. Cómo son las etapas de discusión que se tienen que dar como para partir de un presupuesto tipo 1 y llegar a un presupuesto tipo 3. Cómo es lo van a tener, esto lo tienen escrito si después lo quieren leer, pero ponernos a definir cada uno de estos puntos me parece que va a ser demasiado complejo. Va a ser demasiado complejo y largo. Esto bien. Ya ahora empezamos a analizar un poquitito la parte del presupuesto en marcha. Ya se aprobó o no se aprobó y empezaste a tener el del año vigente, el del año siguiente, el del año anterior, perdón, y empezás a gastar. Cuando uno empieza a gastar, todos los meses empieza a hacer una comparación de qué tenía presupuestado, qué llevo gastado acumulado, qué llevo gastado en el mes y qué llevo gastado acumulado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación en general de la Argentina? No se hacen evaluaciones parciales, sino que se espera cerrar el año, se hace la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, porque es solo un análisis financiero, no se corrige nada en el medio, consumado el hecho se ve solo la legalidad de eso. Eso es lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en la Municipalidad de Esperanza también. O sea, todos los meses nosotros elevamos una ejecución de gasto, cada secretario analiza para su secretaría si corresponde o no lo que está haciendo, pero como nadie mide eficiencia, lo que informás es gasto, es ejecución de gasto. Entonces, medir y corregir problemas de eficiencia, si no parte de la voluntad de un secretario, desde el presupuesto no sale. Eso es lo que les quiero decir. No está como herramienta para toma de decisiones en esos aspectos el presupuesto hoy. Hoy lo único que hace es acumular plata. Gasté, tenía autorizado 100, llevo gastado 50. Podemos ver el detalle, sí, gasté 50 en 10 kilos de papa, 2 de batata. No sé si yo había presupuestado que para lograr ese objetivo, en vez de necesitar 10 kilos de papa, necesitaba 20, 5, 3 o 2. Entonces, este es el esquema de la ejecución presupuestaria actual, no solo en Esperanza, en la Nación pasa lo mismo, en la provincia pasa lo mismo. Entonces, si uno podría ir analizando de manera parcial resultados, puede, a medida que los va detectando, empezar a corregirlos y acomodar la marcha hacia rumbos mejores directamente con la información que genera el presupuesto. Eso en la actividad privada generalmente ocurre. Seguro que sí. Constantemente, sí. Sí. Cada vez hay más, hay tableros de comando que en el día te lo dicen, o sea, hacen un seguimiento diario incluso. Cualquier tablero de comando más o menos desarrollado hoy, hay industriales, lo siguen en forma diaria. Sobre todo en lo que a ellos les interesa. No se ven muchos datos, se ven 5 o 6 indicadores
de toda una empresa que le marcan lo que quiere ver el encargado de tomar las decisiones, que después si quiere ahondar en el detalle de eso puede hacerlo, pero ve 5 números grandes que le marcan el rumbo. Hoy acá no lo tenemos. Les decía recién la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, que es lo que se presenta, la famosa ejecución presupuestaria, el corolario de la ejecución presupuestaria, es decir, finalizado el año de gastos, se cierra, se presentan un montón de cuadros detallados de qué es lo que se gasta y conjuntamente se presenta la famosa cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, que se presenta en el presupuesto y después se muestra el real que se consiguió al final del ejercicio. Después, si quieren, podemos ver el de la Municipalidad de Esperanza. ¿Cómo se separa la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento para que el que la quiera analizar en algún momento y mire una ejecución presupuestaria y diga, quiero saber qué información tiene adentro? Se separa en cuentas de corriente, cuenta de capital y la cuenta de financiamiento. Ustedes vieron hoy cuando vimos al principio la clasificación de recursos corrientes, de gastos corrientes, vimos la de ingresos de capital, gastos de capital y vimos las de financiamiento cuando pasamos por esa pequeña clasificación que decíamos que los recursos podían ser tributarios, no tributarios. Bueno, esto lo que hace es hacer un compilado al fin del ejercicio de qué pasó con eso. Y hace una desagregación particular juntándolos, empatándolos. Entonces se analiza cuánto tuviste de ingresos corrientes y cuánto tuviste de erogaciones corrientes. Eso te da un resultado, que puede ser un ahorro o un desahorro. Si ya te da negativa esa ecuación, ustedes piensen que ya estás en una situación de que no podés ni empezar a hablar de ejecutar una obra pública, porque el ingreso corriente diario no te alcanza ni siquiera para pagar los gastos corrientes y diarios. Por eso se empatan y ahí se hace el primer corte y el primer análisis. Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, a ver, ingresos de rentas generales, para hacerlo más práctico para entender, gastos generales que yo tengo que hacer en la municipalidad de funcionamiento. ¿Está? Comparo, veo si esa ecuación me cuadra o no. ¿Qué puede pasar? Que sí o que no. Entonces se va y se mira la cuenta de capital. En la cuenta de capital se analiza lo mismo. Obviamente la cuenta de capital, salvo en la Argentina de la época de los años 90, debería ser negativa, porque lo que uno vende y obtiene como ingreso de capital generalmente es poco, porque no se está descapitalizando el Estado continuamente para obtener recursos corrientes. Sí pasó en la Argentina de los 90, porque con todo lo que fue privatización, fueron ingresos de capital que engrosaron la cuenta de capital y aumentaron la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Fueron recursos no previstos dentro del análisis corriente y tradicional de un esquema de este tipo. Por otro lado, los egresos de capital, la compra de bienes y maquinarias y los trabajos públicos. Y ahí sumando, ¿qué puede pasar? Podemos tener la cuenta corriente negativa y podemos tener la cuenta capital negativa. Podemos tener las dos negativas. ¿Qué nos pasó? Necesariamente nos endeudamos. ¿Cómo vemos eso? En la cuenta de financiamiento. La cuenta de financiamiento es la que hace equilibrar a las dos primeras. Entonces, si yo tengo un resultado negativo en cuenta corriente, yo tengo un resultado negativo en la cuenta de capital, por lo que establece la ley presupuestaria, yo no puedo tener un presupuesto deficitario. De alguna manera tuve que haber financiado eso. O me endeudé con proveedores, o me endeudé me endeudé pidiendo créditos, me endeudé emitiendo títulos, o sea, cualquier mecanismo de endeudamiento que me permita financiar el déficit de los dos anteriores. ¿Ya? Esa es la peor de las situaciones. ¿Qué puede pasar? Que el ingreso corriente sea mayor que el egreso corriente. Eso te genera un saldo positivo. ¿A qué lo destinás a ese saldo positivo? Ahí empieza la primera decisión. Hay que ver cuál es tu esquema de deuda, primero, ver qué compromisos de deuda tenés que pagar en la cuenta de financiamiento, porque te puede pasar después que teniendo ingresos corrientes menos egresos corrientes positivos, tengas que salir a pagar muchísima deuda y no te quede plata para hacer obra pública, para financiar una cuenta de capital negativa. ¿Ah? O puede ser que sí, que te sobre plata, que el ahorro
de ingresos corrientes menos ingresos corrientes sean lo suficientemente altos como para pagar deuda y tener un remanente que te permitan hacer obra pública y financiar obra pública. O sea, esto es lo que marca la ecuación del ejercicio de cualquier gobierno. La ecuación financiera siempre, ¿no? Pero marca cómo fue la evolución de las finanzas en el ejercicio. Esto es lo que a uno le permite tener una clara visión de cómo fue el resultado del ejercicio. Es el resultado, repito, del ejercicio. Esto no refleja historia. Uno pudo haber tenido un ejercicio excelente, pero cuando va y mira un estado de situación patrimonial del ejercicio anterior, ve que era desastroso y lo único que hizo fue mejorar un poco, con un buen ejercicio, la situación original que tenía antes. Esto marca el resultado del ejercicio, que puede no ser la posición final de una municipalidad, de una provincia o de una nación al cierre del ejercicio. Para poder hacer ese análisis hay que combinar más de una cosa. Pero sí sirve para saber el ejercicio. Ahora vamos a entrar a ver un poquitito cómo se llega día a día a conformar lo que son los recursos, los gastos y a elaborar al final de este proceso la famosa cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Y cuáles son las restricciones legales y de procedimientos que tiene una municipalidad, una provincia o la nación para poder ejecutar ese gasto. ¿Cómo se imputan los recursos a la ejecución presupuestaria? Bueno, el proceso dice que se tienen que registrar los importes efectivamente ingresados a la tesorería hasta el 31 de diciembre de cada año. Quiere decir que yo, para meter en el ejercicio fiscal, en teoría no podría apropiarme de un recurso que está el día 2 de enero del 2011. O sea, si cayó dentro del ejercicio fiscal, el recurso va dentro del ejercicio fiscal. Da una excepción la normativa. Dice, se puede apropiar al ejercicio que se cierra lo ingresado con posterioridad, pero que el importe sea de conocimiento cierto, la transferencia se asegura y da un plazo tope de 10 días corridos del cierre. Esto es ordenanza municipal. Esto es lo que establece la ordenanza de la Municipalidad de Esperanza. Podemos ver el artículo más abajo. Ese es el marco para registrar los recursos. ¿Cómo se hace para registrar los recursos? Tenés tres posibilidades de registración. Tenés la persona que viene y paga en la Municipalidad de Esperanza todos los días, paga determinado tributo que está clasificado. En función a eso que paga se hace un cierre de caja. Con ese cierre de caja actualmente automáticamente se hace un asiento contable donde dice lo que se cobró y la plata que conformó la caja. Automáticamente. Se cerró la caja, la cajera dio la autorización, contó la plata, le dio, cerró la caja, ahí se hace un asiento contable. ¿Qué hace ese asiento contable? En definitiva es decir, bueno, ¿qué cobraste hoy en la caja? ¿Cobraste 100 pesos de tasa, 50 pesos de derecho de registro e inspección? Bueno, los 100 pesos de tasa tirámelo a esta partida del presupuesto. Los 50 pesos del derecho de registro e inspección, tirámela a esta otra, lo que hace que se vaya acumulando y que cuando termina el mes uno sepa cuánto recaudó por cada uno de los conceptos y cuánto lleva recaudado de lo que le decía el presupuesto que estimaba que se iba a recaudar, para poder comparar cuál es la evolución entre lo aprobado y lo recaudado. Esa es una de las metodologías, que es la recaudación diaria de caja. Después tenemos la recaudación que pueden hacer todas las entidades que están autorizadas por la Municipalidad de Esperanza a cobrar, mutuales, bancos, etc. ¿Ellos qué hacen? Hoy nosotros tenemos creado un código de barra, si se fijan, un doble código de barra. Antes la municipalidad tenía uno solo, hoy tiene un doble código de barra, que es un código SAM, como el que usa cualquier Rapipago o cualquier Cobro Express, que entiende la lógica de lo que tiene descrito la boleta. O sea, lo único que hace, van a ver todas esas barritas que tiene la boleta, lo que marca cada barrita, una barrita dice que es la tasa, otra barrita dice que es el periodo, otra barrita dice que... Esa es la lógica que tiene. Entonces, ¿cómo funciona? Ellos recaudan
cobran el día, hacen el depósito con una nota de crédito y transfieren el archivo digital de la recaudación que hicieron en el banco, en la mutual, lo que sea, al centro de cómputo de la Municipalidad de Esperanza. El centro de cómputo de la Municipalidad de Esperanza lo procesa y hace un cierre de caja indicando qué rendición fue la que recibió. Ese cierre de caja vuelve a ser ese mismo asiento contable automático que les comentaba hoy. Y nuevamente automáticamente va e impacta en la partida presupuestaria para saber cuál es el acumulado que tenemos. Ese mismo archivo además va y pega en las cuentas corrientes de los contribuyentes. Entonces le descarga la deuda a cada uno de los contribuyentes porque lo pagaron. A fin de mes, si uno toma la recaudación por todo concepto contable y va y se va a renta y le dice denme un listado de todo lo que pagaron los contribuyentes, debería ser coincidente. La otra manera de recibir es por transferencia bancaria, que es como se recibe la coparticipación, que es como se reciben los subsidios, que en determinada fecha directamente se recibe un giro bancario, que uno lo ve depositado en la cuenta de la Municipalidad de Esperanza. Ante esa situación detectada por la tesorería en la conciliación bancaria, le da ingreso a ese dinero. Cuando le da ingreso, está obligada ahora la tesorería a hacer un asiento contable, donde lo registra e imputa específicamente en función al concepto de la plata que recibió, de acuerdo a las partidas presupuestarias aprobadas. Entonces eso nos permite tener prácticamente en tiempo real cuál es la recaudación que tenemos y poder compararla con lo que nos había presupuestado como recursos y qué es lo que está pasando en la realidad. Si bien las proyecciones son buenas, malas, están aceptables en relación a lo que establecía el presupuesto o no. O si tenemos más de lo que nos decía el presupuesto o menos. Así funciona, así se puede ver. Esa es la parte de la recaudación, de cómo la trabaja hoy la Municipalidad de Esperanza en términos generales. Después cuando veamos la municipalidad le vamos a traer ejemplos y lo vamos a ver más específico. ¿Cómo se hace el proceso de ejecución del gasto ahora? Vimos el recurso, ahora vamos a ver cómo se hace el gasto. ¿Cómo se inicia el proceso? Nosotros sacamos un requerimiento que es cada una de las áreas que quiere efectuar un gasto tiene que hacer un pedido de autorización para poder hacerlo, llena un formulario, ese formulario pasa a la dirección de contaduría, la dirección de contaduría ahí pone el primer reparo, tiene que hacer un control de afectación preventiva que se llama, que establece que ese gasto que se quiere hacer tiene partida presupuestaria autorizada como para poder ejecutarse el gasto. ¿Qué decimos nosotros en criollo? Viene Servicios Públicos, quiere comprar 10.000 litros de combustible. Vamos, miramos la partida que nos autorizó el Consejo y quiere comprar 10.000 litros de combustible para riego. Nosotros vamos, miramos y le decimos, bueno, a ver, ¿qué autorizó el Consejo en combustible para riego? Vamos a suponer que autorizó 20.000 pesos. Bueno, ¿qué llevamos gastado en el año? Vamos a suponer que en el año llevamos gastado 15.000 pesos. Y Vega está pidiendo para riego 10.000 pesos de combustible. Yo le tengo que decir, no, espera, porque no tenés partida presupuestaria suficiente como para poder ejecutar el gasto. No lo ejecutes porque no tenés partida presupuestaria. Ahí ya se corta y se frena. ¿Qué pasa con la flexibilidad? Supuestamente ahí Vega se tendría que quedar cruzado de brazos y no prestar el servicio de riego. Bueno, para dar flexibilidad están los artículos que hablábamos hoy que permitían compensar partidas. No sé si se acuerdan cuando empezamos a hablar que le dijimos que si teníamos 10 pesos acá y nos estaban sobrando, podíamos tomarlos y prestárselos a otra partida, con determinadas limitaciones que ya la vamos a ver también. No es que uno toma la partida que quiere donde quiere y la lleva donde quiere. Hay limitaciones. Pero así funciona en la práctica. Hecha la afectación preventiva, nosotros ya el gasto, ahora en vez de verlo por 15, lo vemos por 25. Quiere decir que si al día siguiente me quiere meter otros 10.000, nuevamente se encuentra que tiene el tope y que va acumulando y no puede ejecutar el gasto. Y nuevamente hay que hacer el mismo proceso.
Eso es para controlar que nunca se supere el techo de gasto que está permitido por el presupuesto. ¿Y cómo proyectás de la partida que le sacás? O sea, si todavía te queda tiempo para completarla, de que no te va a faltar en esa partida que le sacaste para darle a la otra. Esa es la parte de la programación previa que tuviste que hacer para elaborar el presupuesto. Si vos no programás cómo vas a hacer el desarrollo de tus actividades, probablemente te quedes sin presupuesto o te termine sobrando presupuesto. O que generes una discordia entre secretarios, que es lo más probable, empezando a pelear y decir, dame partida porque yo necesito sí o sí, y que el otro día, bueno, yo también lo necesito. Podés, pasa mucho. Pasa mucho. Sí, pasa mucho. Pasa mucho. Sí, es muy común. Es muy común. Sobre todo con presupuestos reconducidos, que los perforás rápido, que hasta que no tenés recurso nuevo, no sabes cuánto vas a tener para gastar. Claro, entonces en los 3 primeros días se desesperan todo por tirar toda la batería de gasto necesaria para funcionar y después vas viendo que no llega. Ahora con este presupuesto está más mermado. Al tener un presupuesto nuevo aprobado, te da alguna flexibilidad que antes no tenías. Bueno, se efectúa la afectación preventiva, eso va a compras, emite una orden de compra para iniciar el proceso autorizando a la persona a efectuar la compra. En ese momento compra evalúa si lo puede hacer por compra directa, si tiene que llamar a un concurso, una licitación pública. Pasada esa etapa, decidido eso, vamos a suponer que se contrata, que se termina el concurso, la persona factura y acá hay 2 discusiones de acuerdo a las leyes nuevas y viejas. La persona factura, la lleva a la municipalidad. El criterio de devengamiento que establece la vieja ley de contabilidad provincial, actualmente pisada por la ley de administración financiera, y la ordenanza municipal, dice que ese es el momento del devengamiento del gasto. Ese es el momento en el cual debe imputarse el gasto. La ley de administración financiera nacional y provincial mutaron ese concepto, que la municipalidad al no modificar su ordenanza no se acopló, y no les interesa que traiga la factura. Le interesa que exista una certificación de que realmente se recibió el servicio o se recibió el bien. Entonces pide que exista, para poder imputar contablemente el compromiso y ya generar la obligación del municipio del pago, que esté acreditado por algún personal de carrera que eso se recibió, que el servicio se prestó. Esa es la diferencia entre los 2 momentos. Nosotros tenemos el momento de devengado. Igual, en el requerimiento, en ese primer papel que nosotros les decíamos que con el que la persona iniciaba la compra, le hacemos firmar, poner fecha y hora a la persona indicando de cuándo recibió las cosas, para tener garantía de que se hace cargo de lo que recibió, de lo que pidió y que lo recibió. Ese compromiso contable en el momento que se recibe la factura es el momento en que se cambia el estado de esa afectación preventiva. La afectación preventiva como tal desaparece y se cambia y pasa a llamarse afectación definitiva. Sigue gastando 25 pesos, pero ya no preventivamente. Ya ese gasto que está ahora como definitivo, de ahí no se puede mover. Es un gasto hecho, es una obligación para el municipio. Antes era preventivo. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a compras por el motivo que sea, podría haber tumbado la compra. Entonces se desafectaba preventivamente y se liberaba nuevamente la partida para que se pueda hacer otro gasto. Por eso se llamaba preventivo. Por eso, una vez que uno tiene la factura y consumado la compra del bien o la prestación del servicio, se llama definitivo. ¿Gasta más? No, gasta lo mismo, cambia la calidad de la afectación. Antes era preventiva por las dudas, ahora ya no es más por las dudas, ya ahora es definitiva. Establece la ordenanza nuestra una excepción. ¿Cuál es la excepción a eso? Que existen erogaciones en las que no se le conoce el monto en forma previa. Eso está establecido en el artículo 15 de nuestra ordenanza, que cuando no se conoce el monto previo se puede evitar hacer la afectación preventiva. ¿Cómo puedo yo pedirle a un taller mecánico que me diga cuánto le va a salir antes que me toque la máquina? O sea, es muy difícil, tiene que ser adivino y seguramente le va a errar por mucho, porque recién sabe cuál es el desperfecto que tiene una vez que se siente y trabaja sobre la máquina. Entonces, en esa situación se hace una afectación preventiva solo
nosotros la estamos haciendo solo a los efectos estimativos. Le decimos al encargado de planta que llegó a reparar la máquina, charlá con el mecánico que te dé un valor aproximado, cosa de nosotros no pisar en falso después con las afectaciones presupuestarias, no quedarnos sin. Lo hacen, la valorizan y lo usamos de esa forma. Después, cuando nos llega la definitiva, tenemos diferencia entre el valor que nos llega de definitiva y de preventiva, que nos come más o menos presupuesto de lo que habíamos previsto, que es un riesgo que tenemos, pero no tenés otra alternativa porque el tipo, hasta que no lo abrió, y una vez que lo abrió ya te quiere cobrar que lo abrió. O sea, son las dos, o sea que ya tenés un gasto incluso. ¿Qué pasa después? Bueno, eso es lo que acumula el gasto durante todo el ejercicio, que termina después volcándose en la clasificación presupuestaria que veíamos hoy, y de donde salen los cuadros de ejecución presupuestaria, donde salen los cuadros mensuales y de donde salen los cuadros anuales. Quiere decir que por el lado de los gastos, en definitiva, es una acumulación de la suma de las facturas que presentaron los proveedores al cierre del ejercicio y en todo el año. El proceso de pago, si les interesa conocerlo, se los nombro rápidamente. Verificada la legalidad de la factura, una vez que está presentada y hecho el compromiso contable, se verifica la legalidad, número de CAI no vencido, etcétera, etcétera, que no esté duplicada la factura, que no la hayan presentado con anterioridad en la municipalidad, etcétera. Se emite la orden de pago correspondiente. La orden de pago la firma el secretario de Hacienda, la intendenta y el director de contaduría. Si la verificación contable está toda correcta, se pasa ahí de contaduría. Lo que estamos haciendo actualmente es relacionar por el sistema informático, a cada orden de pago le cargamos el número de factura que tiene asociado. Si uno mira en el sistema, que lo vamos a ver en línea, porque tenemos posibilidad de verlo en línea, el sistema informático de la municipalidad, la próxima vez que nos juntemos, vamos a mirar una orden de pago, y en la orden de pago van a saber qué proveedor facturó, vamos a poder ver quién pidió eso, cuándo lo entregaron y qué pidió puntualmente. Lo vamos a poder ver en línea y la tesorería lo puede ver antes de pagarlo, para saber si es algo de cloaca, si es algo de agua, si la factura que está por pagar es correcta y no hubo un error previo. Ya hecha esa verificación, se pasa a tesorería para que esté a disponibilidad del pago cuando tenga los fondos correspondientes para poder pagarlo. Marco legal de todo esto. ¿Dónde estamos parados legalmente con todo esto? ¿Qué es lo que nos regula como municipio para efectuar el presupuesto y la ejecución presupuestaria? Yo separé el marco obligatorio y el referencial porque las leyes de administración financieras no son de aplicación obligatoria todavía para municipios. La de la provincia de Santa Fe no es de aplicación obligatoria para el municipio. Lo único que se hizo en su momento era, creo que cuando estaba Walter Agosto, de ministro de Hacienda, invitar a los municipios a que apliquen, o Mercier, bueno, no me acuerdo, pero uno de ellos, invitaban simplemente a los municipios a que se adhieran y apliquen la ley de administración financiera provincial, situación que no fue cumplida por prácticamente ningún municipio. Se mantuvieron con las leyes de ordenanzas que tenían con anterioridad, que son mucho más flexibles y de más fácil cumplimiento que la ley de administración financiera. Igual la provincia, para suplir un poco eso, avanzó con mayores requisitos y exigencias a los tribunales de cuenta en cuanto a las rendiciones de cuenta a los municipios. Le pide algunas cosas adicionales que antes no pedía. Bueno, marco obligatorio, Ley 2756, Ley Orgánica de Municipios y Comunas. Yo no le saqué todos los artículos, le voy a leer lo más importante de cada uno de los artículos más importantes. El artículo 39, atribuciones y deberes del Consejo Municipal. Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración. En el presupuesto deben figurar todos los gastos y servicios ordinarios y extraordinarios de la Administración Municipal, aun cuando hayan sido autorizados por ordenanzas especiales,
que se tendrán por derogadas si no se consiguen en dicho presupuesto las partidas necesarias para su ejecución. Artículo 39, inciso 17 dentro del artículo 39. Sancionado un presupuesto, seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de otro. En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Departamento Ejecutivo. Tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales. Inciso 20. Autorizar con 2/3 de voto de la totalidad de sus miembros la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo se endeude. Inciso 21. Examinar o aprobar o rechazar, fíjense lo que dice el inciso, examinar, aprobar o rechazar las cuentas de gastos ordinarios o extraordinarios que deberá presentar anualmente la Intendencia. La cuenta de ahorro, inversión y financiamiento que veíamos antes, supuestamente al estar en el Consejo en un plazo razonable de estudio, no es algo que se pueda leer y analizar en 2 días, debería emitir un dictamen y aprobar o rechazar. Si rechaza, tendrá que fundar por qué rechaza, pero no puede pasar como viene pasando, como venía